En el vídeo de hoy, explorando la sombra y la dependencia emocional. Vamos a explorar cómo las enseñanzas de Carl Jung y otros pensadores pueden ayudarnos a entender y superar ciclos negativos. Descubre cómo la teoría de la sombra y el proceso de individuación pueden transformar tu vida, permitiéndote finalmente dejar el pasado atrás y abrazar un futuro más equilibrado y consciente. Carl Jung dijo, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. Tengo una pregunta para ti, cuando la vida se siente estable, ¿te sientes incómodo? ¿Sientes tensión y tratas de sabotearla? Tal vez rumias sobre las cosas y creas escenarios en tu cabeza. Tal vez provoques peleas, chismorreos o generes algún tipo de tensión para volver a tu zona de confort de alguna manera. Tal vez hagas esto en tus relaciones, tu carrera, incluso en tus pasatiempos. Cuando las cosas van bien, buscas problemas y terminas creándolos. Esta es la razón principal por la que sigues viviendo en el pasado. Internalizas lo que pasó y lo aplicas al presente y al futuro, reviviendo las mismas situaciones repetidamente. Hay un fenómeno relacionado con esto que vamos a discutir en este vídeo. Voy a analizar la dependencia emocional y cómo se relaciona con la teoría de la sombra de Jung. ¿Qué es? ¿Cómo te está afectando? Las consecuencias de esto y, por supuesto, ofrecer soluciones. La dependencia emocional es la necesidad de sentir constantemente emociones, ya sean positivas o negativas. Has experimentado estas emociones tantas veces que parecen ser literalmente parte de ti y de tu personalidad. Por eso sientes que esta emoción es literalmente parte de ti y siempre quieres revivirla. Lo sorprendente es que una parte de ti encuentra satisfacción en revivir esta emoción repetidamente. Entonces, si te miras al espejo y te preguntas por qué tiendes a estar triste, por qué tiendes a estar enojado, por qué siempre buscas placer, por qué tiendes a tener miedo, es porque has experimentado estas emociones continuamente en el pasado. Y cuando llegas a un punto en el que ni siquiera tiene sentido experimentarlas, aún buscas crearlas. Jung describió la sombra como los aspectos inconscientes de la personalidad que el ego consciente no identifica en sí mismo. Esta sombra está compuesta por instintos reprimidos, impulsos y deseos que a menudo se manifiestan como emociones intensas y comportamientos autodestructivos. La dependencia emocional puede verse como un reflejo de esta sombra, donde los sentimientos y patrones negativos se repiten porque no se han integrado conscientemente. La cita de André Brunet sobre la dependencia emocional dice, la dependencia emocional es un estado en el que hay una dependencia de algunas emociones o, más específicamente, de las sustancias químicas producidas por el cerebro cuando ciertas emociones se desencadenan, mejor conocidas como emociones intensas. Esta reacción química a ciertas emociones le proporciona a nuestro cerebro una recompensa similar. Esto se alinea con la idea de Jung de que la sombra proyecta y se manifiesta de maneras que buscamos repetidamente. Cuando pensamos en el cerebro, ¿cuál es la sustancia química de recompensa? Es la dopamina. Te motiva a realizar una acción porque te da placer. En relación con nuestras emociones adictivas, podemos obtener dopamina, por ejemplo, de la emoción de desear. Si tienes muchos deseos, obtienes dopamina de eso y el acto de desear constantemente se convierte en la dependencia. Tal vez esa persona que tiene muchos deseos se convierta en una compradora compulsiva. Su dependencia se convierte en comprar mucho, pero la raíz principal de esto está en una emoción, que es el deseo. El deseo dispara la dopamina en tu cerebro, indicándote que continúes haciendo eso. Como dije, la dependencia emocional tiene dos caras, no solo emociones positivas, sino también emociones negativas. Las personas pueden ser adictas a las hormonas del estrés que se liberan en su cuerpo, como el cortisol. Si has experimentado muchas dificultades y situaciones estresantes, cuando la vida comienza a ir bien, ¿qué pasa? Comienzas a sentirte un poco incómodo, como preguntándote cuándo vendrá la próxima situación negativa. ¿Por qué mi vida está genial ahora? Esto es extraño e incómodo. Y cuando no hay un problema que surja, comienzas a crearlo. Comienzas a pelear con tu pareja porque necesitas algún tipo de familiaridad en lugar de situaciones pacíficas. Jung creía que proyectamos aspectos de nuestra sombra en otras personas y situaciones, lo que crea un ciclo de repetición de comportamientos y emociones negativas. Cuando las personas entran en nuevas relaciones y han estado en relaciones anteriores que han sido tóxicas, proyectan esa toxicidad en la nueva relación. Lo mismo con las personas que comienzan a trabajar en un nuevo trabajo. En su trabajo anterior, el ambiente era un poco tóxico e irritante, como si cada día en el trabajo fuera pesado.
Llegan a este nuevo lugar de trabajo y todo es pacífico y genial, pero aún buscan algo de que quejarse, aún buscan algo de que preocuparse, y el cuerpo obtiene su dosis de las sustancias químicas que normalmente se liberan. A menudo, las personas pueden volverse adictas a una emoción negativa para protegerse de una emoción más profunda con la que se sienten incómodas. Por ejemplo, alguien que odia sentirse triste puede volverse adicto a mostrar enojo, porque sentir tristeza todo el tiempo los hace sentir débiles. Y la dependencia de la ira protege a esta persona de sentir tristeza, pero puede terminar alienando a sus seres queridos. André Brunet dice, nuestros cuerpos y mentes aprenden a hacer del caos y la crisis su hogar. Nuestro cerebro se vuelve adicto a la adrenalina y a los picos de cortisol liberados en este tipo de situación. Inconscientemente, aprendemos a necesitar dosis de emociones fuertes para sentirnos vivos, incluso si son emociones negativas o emociones que nos causan sufrimiento e incomodidad. Lo que Jung diría aquí es que nuestra sombra se alimenta de estas emociones fuertes porque son parte de nuestro inconsciente no integrado. Al identificar e integrar nuestra sombra, podemos comenzar a liberarnos de estas adicciones emocionales. Para Jung, el proceso de individuación, que es el desarrollo de la personalidad individual como un todo, es crucial para superar estos patrones. La individuación implica hacer conscientes los aspectos inconscientes de la personalidad e integrar la sombra. Esto significa reconocer y aceptar esas partes reprimidas y no reconocidas de nosotros mismos, permitiendo una transformación interna. Piensa en tu vida, ¿cuál es el estado emocional fundamental en el que experimentas la vida? A menudo miramos el mundo tridimensional, miramos la materia a nuestro alrededor y decimos, estoy así por esto, estoy así por aquello, y comenzamos a convertirnos en víctimas en lugar de asumir la responsabilidad y decir, mira, estoy en control de mi frecuencia, estoy en control de mi mentalidad. Lo que sucede a mi alrededor es lo que está sucediendo ahora. Lo que sucedió en el pasado es lo que sucedió en el pasado. Esa es una versión pasada de mí, una experiencia pasada. Ahora, ¿qué puedo hacer para avanzar a partir de eso? ¿Cómo puedo comenzar a pensar? ¿Cómo puedo comenzar a cambiar? ¿Cómo puedo tomar conciencia de lo que hago y de quién soy para que las cosas no sigan repitiéndose? Es el concepto magistral de estas diferentes realidades, donde las decisiones que tomas, la forma en que piensas, afecta el tipo de realidades que proyectas. Piensa en dos personas que se parecen exactamente igual, sus vidas son exactamente las mismas, cosas positivas y negativas les suceden a ambas. Una persona entiende que la negatividad ocurre, pero su enfoque está en los resultados positivos y en las realidades positivas que desea. Mientras que la otra persona, a pesar de las cosas positivas y negativas que suceden, se enfoca y rumia sobre las cosas negativas que suceden. Lo que comienza a suceder es que la persona que rumia sobre la negatividad se vuelve adicta a la emoción y comienza a identificarse con ella. Cuando comienza a identificarse, eso se convierte en su identidad, y comienza a revivirla repetidamente, convirtiéndose en una emoción reconfortante. Pero la otra persona siente las emociones negativas, entiende que suceden, pero se enfoca en los resultados deseables, se enfoca en las cosas que elevan su mentalidad, no se identifica con las emociones. Esta persona tendrá una realidad mejor en general, comenzará a ver mejoras a medida que pasa el tiempo. Y esto se reduce a un hábito. Sobre el cual tengo una cita de Eric, la formación de hábitos ocurre cuando las acciones repetidas se vuelven naturales. Por lo tanto, desarrollar un hábito emocional significa entrenarse inconscientemente para responder a una variedad de desencadenantes con una reacción emocional predeterminada. Con el tiempo, ese sentimiento se convierte en la base de cómo respondes al mundo. Si la ira es tu emoción predeterminada, es posible que recurras a ella cada vez que te sientas inseguro. Puedes sentir una sensación de calma cuando esa emoción te invade, y eso es poderoso. Piensa en la emoción de la ira. Imagina lo poderoso que puede ser el hecho de que esta emoción puede calmar a alguien. La razón por la que puede calmar a alguien es porque es familiar, es algo que han hecho en el pasado y a lo que están tan acostumbrados. Quiero que imagines este escenario, pone que estás viajando y vas a Rusia. Es tu primera vez en Rusia y estás viajando solo, no conoces a nadie. Cuando llegas a Rusia, escuchas a personas hablando sobre España y te das cuenta de que tienes acento y apariencia española. Empiezan a hablar sobre la ciudad cerca de donde vives. Digamos que son de Madrid y tú vives en Madrid. Intervenciones en la conversación y dices, oh, ustedes son de Madrid, yo también soy de ahí. No conoces a estas personas, pueden ser asesinos en serie,
pueden ser personas locas. No sabes quiénes son, pero el simple hecho de que haya familiaridad en la conversación crea confianza y genera una sensación de comodidad. Son del mismo lugar. No conoces a estas personas, pero el hecho de que sean del mismo lugar crea cierta comodidad. Esto es lo mismo con nuestras emociones. Y otra razón por la que comenzamos a depender de una emoción es por las mismas razones por las que podríamos depender de una sustancia o comportamiento para obtener comodidad, alivio, liberación, tranquilidad, distracción, evasión y escapismo. Nos volvemos tan dependientes de esta emoción que parece una obsesión, una compulsión o incluso una adicción. Ciertas emociones pueden convertirse en nuestra sensación predeterminada cuando no sabemos cómo sentirnos con respecto a las cosas, cuando simplemente estamos inseguros y hay incertidumbre. Tu predeterminado puede ser el miedo, por ejemplo. Y entonces el miedo es a lo que estás acostumbrado. Digamos que entras en una nueva relación y es increíble, pero estás tan viciado en el miedo que comienzas a crear pánico en la situación de la relación. Puedes temer que tu pareja te deje, puedes temer que no esté tan interesado en ti, puedes temer que los padres de él no te gusten. Todas estas cosas comienzan a pasar por tu mente porque estás tan acostumbrado al miedo. Esto es algo muy importante que debemos examinar, especialmente cuando vemos a otras personas y notamos que tienen adicciones de algún tipo. Debemos observar la dependencia, pero también debemos observar la causa raíz. Por ejemplo, si alguien recurre a las drogas para escapar de las dificultades financieras, la dificultad financiera es la causa raíz, pero la emoción en esa causa raíz son sentimientos de estrés. Podría ser el estrés del que realmente están tratando de escapar, porque hay personas con deudas financieras que no están estresadas, créanme o no. Entonces, no es necesariamente la situación, es la reacción a la situación. Voy a hablar de soluciones, porque esto va a ser muy valioso para ti. Escucha todas estas soluciones, porque creo que realmente deberías interiorizarlas. No tienes que hacer todas, pero deberías darles una oportunidad, especialmente si es una solución que no has probado antes o que has probado, pero no has hecho de manera consistente. Hablando de consistencia, si vas a hacer esto, hazlo consistentemente, porque la mente es astuta, el cuerpo es astuto, el cerebro le gusta la comodidad, le gusta la dopamina. Y literalmente tiene vías neuronales para ciertos comportamientos tuyos. Tenemos que romper esa cadena y hacer cosas nuevas para lograr una verdadera diferencia en nuestras vidas. El número 1 es la meditación. Hablamos mucho sobre la meditación aquí. Lo que sucede es que es un hábito bastante importante. Recomiendo la meditación guiada, donde alguien te habla y te guía durante todo el proceso. La meditación te lleva al momento presente, elimina la mente inquieta y te ayuda a no pensar demasiado en el futuro. Piensa en un día cotidiano, cuando te despiertas por la mañana. ¿Qué haces? Comienzas a pensar en todo lo que necesitas hacer y, luego, lo que sucede es que asocias emociones a esas actividades. Por ejemplo, necesitas llevar a los niños a la escuela y piensas, el tráfico va a estar intenso, la gente conduce mal, podemos llegar tarde. Las emociones comienzan a surgir porque estás pensando en el futuro y asocias emociones a eso. La meditación puede reducir esto a la mitad y puede mantenerte presente. ¿Y adivina qué? Cuando tu cerebro comienza a pensar en lo que tienes que hacer más tarde en el día, no estarás tan emocionalmente conectado a cómo te sientes, no tendrás una carga emocional tan fuerte. Incluso cuando experimentes alguna emoción, no estarás adicto o apegado a ella. Esa es la potencia de la meditación. También agrega yoga, estira tu cuerpo de ciertas maneras para influir en la mente. Encontré una cita muy buena sobre la meditación: la respiración profunda, medida y conscientemente controlada tiene efectos dramáticos en el sistema nervioso. Muchas disciplinas, como la respiración lógica, utilizan la respiración controlada como práctica para calmar la mente e inducir la serenidad. Esto se alinea con el trabajo de la respiración. Es increíble cómo la forma en que respiramos literalmente influye en nuestro proceso de pensamiento y en cómo nuestro cuerpo reacciona. Muchos de nosotros estamos muy tensos, y la razón por la que estamos tan tensos es porque subconscientemente tenemos miedos, subconscientemente tenemos miedo de lo que va a pasar a continuación, de lo que va a pasar en mi vida después. Pero cuando relajamos el cuerpo, cuando podemos estirar el cuerpo, podemos hacer trabajo de respiración, podemos observar nuestras mentes. Cuando el cuerpo está relajado, el sistema nervioso está diciendo, todo va a estar bien, y esa es la potencia de las prácticas espirituales como la meditación y el yoga.
Si estás cambiando el estado de la mente, lo que afecta al cuerpo, eres menos propenso a las adicciones emocionales porque puedes experimentar más espectros de emociones sin estar adicto a ellas. Experimentas como un ser humano que experimenta esas emociones, pero no eres tú. Entiendes que, como ser humano, tienes un espectro de emociones que van y vienen. Y esto también te ayuda a apreciar cuando otros muestran diferentes emociones, porque a veces, tal vez otras personas estén un poco tristes o enojadas, y tú puedes estar muy centrado, tranquilo y presente, entendiendo de dónde viene, sin reaccionar a eso. No tendrás esa necesidad de ser combativo con ellos, simplemente te mantienes muy centrado y presente. Ya no estás adicto al drama, lo ves como actividades de baja vibración en relación con tu frecuencia actual. Hablando del sistema nervioso, este es la principal red de comunicación de tu cuerpo. Tus nervios, como cables, llevan señales eléctricas o mensajes dentro y entre todas las partes de tu cuerpo. Es por eso que cuando comienzas a pensar en una situación estresante, tu cuerpo comienza a reaccionar inmediatamente. Esa señal química se transfiere de tu cerebro a tu cuerpo y viceversa. El siguiente es ser protagonista y observarte desde la audiencia. Observarte desde la audiencia es un fenómeno muy interesante. La idea es que la realidad es una obra de teatro y, en esa obra, tú eres el personaje principal. Pero el personaje principal no eres tú aquí, tú eres el creador que observa cómo experimentas la realidad en este momento. Mientras tal vez estemos sentados viendo este vídeo, tú eres el personaje en la película en movimiento, viendo el vídeo. La audiencia, que eres tú, está observando cómo ves el vídeo. Y cuando haces eso y sigues con tu vida, te observas haciendo ejercicio, yendo al trabajo, interactuando con los demás, experimentando ansiedad, estando triste. En pocas palabras, observándote, no te identificas tanto con las cosas y puedes alejarte de esas emociones que parecen muy adictivas. Comienza a observarte desde la audiencia, estás en una obra, y esto también hace que la vida sea más ligera. A continuación, evita los medios y las personas llenas de drama. Si estás buscando hacer un cambio en tu vida, no puedes estar cerca de personas que refuerzan tus viejos hábitos. Si estás acostumbrado a ver programas con muchas peleas y discusiones, si estás acostumbrado a estar rodeado de personas que pelean todo el tiempo, normalizar es ver algo suceder tanto que se vuelve normal, pero eso no significa que sea bueno. Entonces, si estás viendo demasiada televisión llena de drama, si estás viendo las noticias todo el tiempo, y solo muestran cosas negativas, eso puede ser una gran razón por la que eres propenso a ciertas ansiedades y emociones. Entonces, si no quieres normalizar eso, libérate de eso. El siguiente es tomar tus juicios, críticas y quejas. Te recomiendo que relajes tus expectativas. Muchos de nosotros tenemos muchas expectativas sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Estoy a favor de tener expectativas altas, pero a veces simplemente tenemos que relajarnos con las expectativas, porque cuando esas expectativas no se cumplen, podemos sentir enojo, tristeza o irritación. Tal vez alguien ha cumplido tus expectativas por mucho tiempo, y en el momento en que no las cumple, te irritas y te enojas, recurriendo a la ira o la irritación de algún tipo, porque estabas acostumbrado, tal vez en el pasado, a que las personas te decepcionen, porque tenías expectativas altas de ellas. Pero tienes que entender que cada persona es muy diferente, y no puedes esperar que todos cumplan tus expectativas todo el tiempo. Tienes que encontrar una manera de satisfacer tus necesidades de la mejor manera. A continuación, elimina las actividades con niveles elevados de dopamina, ya sea en las redes sociales, la pornografía o los alimentos procesados con mucha azúcar. Cuando tienes mucha dopamina, comienzas a desear ese placer, esa emoción, que deseas seguir intentando repetidamente. Lo que sucede es que desarrollas ese hábito. Ves el deseo y el placer todo el tiempo y ni siquiera puedes hacer nada más en tu vida porque no inspira deseo o placer suficiente en tu cerebro. En el pasado, si buscabas continuamente dopamina y placer, tu cerebro encontraba una manera de obtenerla. Entonces, debes ser muy consciente de cómo buscas actividades con alta dopamina relacionadas con las emociones de deseo y placer. El siguiente es examinar de qué estás escapando y por qué. Mira más profundamente tus miedos, como las cosas que te dan miedo, las cosas que temías en el pasado, tus fobias, y profundiza en eso. Porque puede ser muy poderoso para decirte mucho sobre ti mismo y sobre cómo actúas. Por ejemplo, en el pasado, tal vez tenías miedo del abandono y, debido a ese miedo, tratas de garantizar que las personas te brinden la mayor atención posible, tanto amor como sea posible,
porque tienes ese miedo subyacente. Parte de ti no puede dejar que ese miedo se vaya porque ha estado contigo por mucho tiempo y te identificas con ese miedo. Y finalmente, evita rumiar. Rumiar es simplemente volver a masticar las cosas, diciendo cosas como, no puedo creer que hiciste eso, no puedo creer que ellos hicieron eso. Cuando constantemente te quejas, no avanzas. Encontré una cita interesante sobre la rumia. Cuando rumias sobre algo angustiante, rara vez obtienes información sobre eso, simplemente terminas repitiendo situaciones angustiantes en tu cabeza. Deja de repetir escenarios en tu cabeza que están fuera de tu control. Para terminar, aquí hay una frase sobre las emociones de William James: si estás lo suficientemente preocupado por el resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo la teoría de la sombra de Carl Jung y la dependencia emocional pueden influir en nuestros comportamientos y emociones. Recuerda, superar el apego al pasado es un proceso continuo de autoconocimiento y aceptación. Como dijo Jung, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. Al integrar nuestra sombra y comprometernos con el proceso de individuación, podemos liberarnos de los ciclos emocionales negativos y crear una vida más consciente y equilibrada. Practica la meditación, la atención plena y otros hábitos positivos para mantenerte presente y conectado con tu verdadera esencia. Evita rumiar sobre el pasado y enfócate en construir un futuro que realmente desees. Y recuerda, cada paso hacia el autoconocimiento es un paso hacia la libertad emocional. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó este vídeo y quieres seguir recibiendo consejos y reflexiones para tu desarrollo personal, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Aquí tenemos contenido nuevo todos los días, pensado especialmente para ayudarte a evolucionar y alcanzar tus objetivos.